buenas a todos oyentes de Holpop, soy Eduardo Ganosa y esta vez vamos a hablar de Mulan, esta película de Disney que pretendió marcar un hito en el streaming, ya que se estrenó directamente en Disney Plus. Obviamente en Latinoamérica y en casi todo el mundo la han pirateado, pero nosotros hemos logrado verla y estoy aquí con mi compatriota María Fe. Es una peruana que está viviendo en China ya hace 2 años y está estudiando un doctorado en historia global y luego se va a especializar en un tema de relaciones con China y Latinoamérica durante la Guerra Fría. Así que es alguien que conoce desde el mismo punto todo lo que es China y cómo ha impactado la película en ese país. Bienvenida, Marife, ¿cómo estás? Hola Eduardo, un gusto conversar contigo. Un gusto para nosotros que hayas aceptado también. En verdad, comentar esta película, no solamente Mulan tiene un tema del impacto, cómo impactó la pandemia en la película, sino que también el punto político que trae esta película, ¿no? Vamos a comentar hoy el tema de cómo nos ha parecido Mulan, pero también algunas controversias que trajo esta película antes de su estreno, durante su estreno y ahora que ya está pasando sin pena ni gloria en la taquilla, entre comillas, del mundo. Eh, Primero podemos hablar de la protagonista Liu Yifei, eh, esta actriz china que en algún punto, en marzo más o menos, causó controversia en redes por el hecho de que apoyó al gobierno chino durante las protestas que hay en Hong Kong. Eh, Cuéntanos un poco de eso, Marife. lo que pasa es que no es que la actriz apoyó, es todo China apoyó. Hasta hubo un hecho fundamental en las protestas, durante las protestas, que es que agarraron a un reportero chino, me parece que era de The Global Times. Lo tuvieron como secuestrado cuando estaban en el aeropuerto, ¿no? Y, y prácticamente lo lincharon. Entonces, el reportero, antes de que lo linchen, dijo algo como, soy chino y creo y apoyo a la policía de Hong Kong, ya como diciendo, ahora pueden pegarme. Y lo lincharon. Y eso, porque digamos, para los chinos, digamos, de la República Popular, que es la China comunista, o sea, todo es China, pero Hong Kong y Macao tienen dos estatutos diferentes, ¿no? Hasta ese momento, era una protesta más de Hong Kong como hay cada cierto tiempo, ¿no? Pero eso sí puso a toda la opinión pública en contra de las protestas, apoyando a la policía, y se estuvo compartiendo mucho esta frase del periodista, y la compartieron todos, incluyendo artistas, incluyendo a la actriz de Mulan, ¿no? O sea, ni siquiera son sus palabras, son las palabras de un periodista en un momento en que está a punto de golpearlo. Entonces, no es que ella compartió, o sea, ella es una más del sentimiento generalizado que había en este país, ¿no? Criticando la violencia de las protestas. Y bueno, eso es en cuanto a la actriz. Y cuéntanos un poco cómo ha impactado la película o el hecho de que, por ejemplo, sabemos que este es un remake de la película animada, pero también por lo que se ha leído, la película animada causó mucha controversia ya por el 90 en cómo trataron la cultura china. ¿Cómo crees que se ha respetado más la cultura china en esta película, en la de live action? Es una buena pregunta. O sea, en en los dos casos, yo diría que hay esta visión orientalista, o sea, de quienes han creado esto, ¿no? El orientalismo es la construcción de una idea de lo que es el otro diferente a mí,
pero que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, esto yo diría que en ambos casos se proyecta una visión, diría yo, muy estadounidense, ni siquiera gente que dice muy occidental, yo diría que esto es muy estadounidense de lo que es China. En ambas hay serias inconsistencias. Hubiese sido bueno tener guionistas chinos, ¿no? Eh, de hecho, estuve revisando algunos comentarios de otra gente que sabe un poco más del tema, que decían que la del 98 parecía más o sea, como que mucha gente de la diáspora china en el extranjero se identificaron mucho con el personaje. Entonces hubo mayor conexión, pero ahora también es una visión diferente, muy estadounidense, pero como que lo intentaron un poquito mejor que la vez pasada. Entonces corrigieron algunos aspectos, pero igual no corresponde para nada. O sea, o sea, no es China lo que se ve en la película, es una visión que tienen en Estados Unidos de China, ¿no? Hay muchos elementos que no, para nada, pero sí se ve, por ejemplo, en el maquillaje que le hacen a la actriz cuando va a la casamentera. Hay una escena, por ejemplo, la de los conejos, que es al final del poema, porque creo que es importante mencionar esto, ¿no? O sea, Mulan es un personaje de un poema chino de hace unos 1500 años. Entonces, tampoco es que haya mucha información, ¿no? Y, y ha dado pie a mil y unas interpretaciones y reinterpretaciones a lo largo de la historia de China. Pero en la última parte hay una frase, hay un verso que habla sobre que Mulan ve como los conejos y no puede detectar, no puede ver si es macho o hembra. Entonces esa escena en la película también es como un guiño a decir, ah, miren, hemos hecho nuestra tarea un poquito mejor, ¿no? Sin embargo, entiendo que no hubo guionistas chinos, entonces al menos a mí me dio la impresión cuando vi la película que era, sí, lo intentaron corregir, pero es como, salvo los actores que son chinos, todo lo demás no se ve muy chino. O sea, hubiese sido bueno tener a alguien chino o algún asesor en temas de cultura para que le dé cierta coherencia a todo, ¿no? Exacto. Igual es una película que se supone Disney la hacía especialmente para China. Ahora no estamos hablando simplemente de que quiera contentar a un país, sino que la taquilla china ya hace algunos años pesa bastante para Hollywood, les interesa mucho la taquilla china y era obvio que esta película era centrada básicamente para ellos, pero no pueden, no pueden sacar sus estereotipos aún los estadounidenses. Así es que, Exacto, justo te iba a decir, porque yo no estaba muy segura, yo había leído algunos comentarios sobre que o sea, que la película había sido pensada en China, en el público chino, perdón, pero ya ahora que me lo confirmas, o sea, en ese sentido, o sea, China ha gastado, perdón, Disney ha gastado 200 millones de dólares, creo que gastó, los ha tirado al agua, porque en ese sentido sí no han captado para nada eh, al público chino. No, yo creo que no han sabido qué hacer, entonces tiene un poquito para el público en Estados Unidos, un poquito de China y ha terminado como una mezcla ahí rarísima que no termina de cuajar, y no han complacido a nadie. exactamente. Ahora, ya vamos a hablar un poco hemos hablado de las controversias. ¿Cómo sabes cómo le está yendo a Mulan en taquilla? Llegó a estrenar en cine, sabemos, ahí en A China, ver, pero se leyó de nuevo que hubo alguna especie de boicot de parte de la población, no de gobiernos, ante el estreno. Supongo que hay películas chinas que están estrenando también. la verdad que yo no he escuchado nada de un boicot.
entiendo que ha sido un inicio bastante tibio. Ahora, los cines están funcionando, pero a mitad de capacidad. Y lo que me han dicho es, parece, o sea, digamos, parece que está despertando interés más por todas las controversias que ha generado la película que por la película en sí. Y estuve dando una vuelta rápida por las aplicaciones, en especial en Topan, que es una aplicación de reseñas de todo. Y hasta hoy tenía 4,8 sobre 10. Según una amiga, todo lo que esté por debajo de 7 no, es como no ha pegado, eso significa no vale la pena verlo, ¿no? Entonces, o sea, digamos, en números significaría que una de dos personas más o menos le ha convencido, pero para la interpretación de los chinos ese puntaje es bien bajo. Pero igual están yendo a verla, ¿no? Y muchos de los comentarios, o sea, veía, en general todo se califica pues de regular la película, porque tiene elementos positivos, la fotografía, tiene escenas muy, muy bonitas. Acá, o sea, en general la actriz ha tenido buenos comentarios y yo la verdad que no, a mí no me convenció mucho. Eh, pero después estaba leyendo que hay algunas escenas de artes marciales que parece que están bien hechas. Yo ahí sí no entiendo mucho. Entonces, por ejemplo, la han estrenado en 3D. Entonces la gente está yendo para ver eso, para ver esas escenas en 3D. Ha despertado diferentes intereses, pero, pero regular. Yo diría, yo no me enteré de ningún boicot, está en todas las salas. eh, y está despertando un poco de interés, pero tampoco, o sea, como decimos nosotros, ni fu ni fa, ¿no? Pero no al nivel de controversia, politización que ha habido, no, simplemente es como, a ver qué tanto hablan de esta película, vamos a verla. Claro, una película Pero que sí, está sí, sí bastante hay que desapercibida. considerar que están a mitad de capacidad, ¿no? Entonces también por eso puede reflejar los números más bajos que suele ser una película de Disney, que suelen tener unas películas de Disney, ¿no? Genial. Ahora, otro punto de lo que se le veía a esta película era que se aleja completamente de la versión animada. Yo particularmente no soy muy partidario de las escenas de canto o de baile en una película, no me agradan mucho. En la versión animada eso se da y en la versión que hemos visto, la live action, se supone que la directora se estaba tratando de alejar de esa película. Sin embargo, las escenas de acción, porque ya se supone que es una película de acción, porque lo que van a saber de Mulan, pues está en medio de una guerra donde ella es prácticamente la líder, pero no vemos sangre para nada. O sea, Disney, ¿qué trataba de decirnos con esto? ¿Qué te pareció esa parte, por ejemplo? Bueno, la verdad es que yo, o sea, siendo película de Disney, tampoco esperaba ver mucha sangre, por así decirlo, ¿no? Eh, o, o sea, en general, todos, o sea, los personajes, eh, la, las peleas, pero, por ejemplo, el inicio, cuando suben, cuando suben por las paredes. O sea, 21 kilómetros, o sea, 21, ¿cuánto? Ya se me fue la cantidad de kilómetros de la muralla china, pero digamos, tremenda muralla para que al final resulte que la gente subiera por las paredes, ¿no? Le han metido un componente mágico innecesario, diría yo. Entonces, es como que le han metido un poquito de todo y nada ha quedado bien, ¿no? Entonces, no se desarrollan personajes, le ponen un componente místico que no se entiende. No termina siendo, o sea, algo que he notado que pasa en la de dibujos y que pasa en esta también,
es que a Mulan se le quita su agencia, o sea, el poema es de una guerrera. O sea, ella ya llega al campo de batalla siendo de las mejores guerreras que hay y va escalando posiciones en el ejército. Y eso en ninguna de las dos se desarrolla, se ve como, no sé. Eh, Otro componente también, o sea, más que la guerra en sí, era, o sea, mucho de la historia de Mulan también es la visión colectivista de la sociedad. O sea, Mulan va porque hay dos valores que ella tiene que cumplir, el amor a la patria y el amor a la familia, y por proteger a su papá corre este riesgo, ¿no? Pero también en el campo de batalla es un colectivo unido que lucha, ¿no? Y ella es como que lidera, pero acá ves como que ella, este tema en las películas en general, en Estados Unidos, de la persona sola puede contra todo el ejército y salva a todo el mundo, ¿no? Entonces lo hace algo como muy simplón. Nunca se le llega a ver la guerrera. Eh, y entonces sí, quedó muy chato. Ahora, tampoco esperaba la guerra el año en una película de Disney, ¿no? No, no es. En la versión del 2009, la película china, esas escenas son muy buenas, pero es una película para adultos, no está destinada a un público joven. Exacto. Y bueno, eso es lo que tenemos con Mulan y sus controversias. También me pareció curioso el tema del villano, que prácticamente no se entiende quién es el villano, y otra inconsistencia que no sé si le quisieron dar el toque femenino ahí, es entre la mujer china que se convierte en una serie de animales que tenía tanto poder, y creo que en dos o tres escenas se hace amiga de Mulan. También me pareció una inconsistencia bien grande. Ella, sí, es parte de estos elementos mágicos que introdujeron que no tenían ningún sentido. Eh, eh, la gran mayoría de gente ha sido como, o sea, ¿qué es esto, no? Es en general la reacción, o sea, porque además la representación de la bruja es totalmente ajeno a la cultura china. No existe, eso es una representación más europea, por así decirlo, ¿no? Y uno de los temas que han criticado también mucho se habla mucho del chi, del poder de Mulan, ¿no? Una vez más, no es Mulan la guerrera, sino tiene estas dotes supernaturales. Eh, entonces, esta visión fantasiosa, o sea, como que han querido hacerlo un poco más realista, pero le han metido fantasía y no quedó bien, ¿no? Eh, Son personajes, o sea, en general, el de la bruja, todo lo que he leído, todos coinciden en que nadie entiende qué hace ese personaje ahí, ¿no? Y que, claro, uno dice una súper poderosa, es un personaje en teoría que tiene muchísimo poder, eh, y, y a la primera, no sé, no lo llegan a desarrollar bien, me parece. Y No, a la pésimo el primera ya desarrollo. cae y se hace amiga. No, y además cuando la matan, o sea, así de lo más simple. ¿No? Y Sí, en esa parte me da un poco de risa, ¿no? no, sí, en verdad. Eh, La película empieza bien y a la mitad de la película te das cuenta que es mala, pero ya acaba siendo recontra mala. Sí. no, y Pésimo. toda esa parte cuando Mulan decide, porque mira, hasta en los dibujitos es que la descubren, ¿no? Que es mujer, pero eso que sale y dice, se quita la armadura, y uno dice, pero si estás en la guerra, ¿por qué te quitas la armadura, no? Eh, y, y después cuando va y le dice toda empoderada y le dice a no sé quién o sea, les dice, ¿por qué no me crees? O si le creías su versión masculina, ¿cuál es la diferencia? Y empiezan a saltar todos los compañeros a decir, yo creo en Juan Mulán, yo creo en Juan Mulán. Y era como, uy, no, demasiado, demasiado, muy... Yo creo que todos los clichés de las películas
de Disney, los juntaron en uno mal hechos y no quedó nada bien, ¿no? Esa parte yo dije, no, ya esto es mucho. Sí, Pero, pero claro, es como que todo muy chato, es como que pusieron toda la fórmula tal cual y no se desarrolla ningún personaje, no se ve bien las escenas de guerra, como que lo quieren hacer realista, pero le meten elementos mágicos que no se entienden muy bien. Eh, sí, no. Y muchos de estos temas son los que, como que los que también se han criticado, ¿no? Más allá del desfase cultural, porque algunos comentarios dicen, bueno, pero esto es hecho por extranjeros, para extranjeros. Bueno, creo que los chinos al menos no han asumido que era para su mercado. Eh, entonces, sí, no, en general, más, es que como te comentaba antes de empezar, el no tener claro el contexto cultural de Mulan eh, hace que la adaptación también sea mala, ¿no? Tienes que entender mejor el origen para luego con eso jugar y readaptarla. No tiene que ser tal cual, pues, o sea, los valores. Mira, me preguntaba sobre la bruja. Yo creo que la bruja termina siendo este balance. Generalmente las películas en Estados Unidos terminan siendo la lucha contra el bien y el mal. Entonces necesitaban una contraparte mala, pero que en realidad no es tan mala, en el fondo sí quiere ser buena. Ese me pareció, necesitaban eso en la película, entonces pensaron en este personaje, pero no caló, y no va con Mulan, no va, porque Mulan es un personaje complejo, ¿no? y sí, eso es lo que tenemos con esta película. Ha sido muy interesante hablar más que todo desde la perspectiva de alguien que esté viviendo ahí en China y para tener un mejor panorama de lo que ha sido Mulan. Hemos terminado hablando de lo mala que ha sido, pero bueno, es Uy, lo que sí. tenemos. Esperemos mantener contacto contigo, Marife, para poder hacer algún otro episodio, tal vez hablando de cine chino o algunas series que lamentablemente no hemos podido calar tanto por ahí y sería interesante pues tocarle para darle un poco de cobertura. Muchísimas gracias, Marife. ¿Cómo te podemos encontrar en Twitter tal vez? Porque eres una tuitera muy interesante. Gracias. En Twitter estoy en mfceli, Celi, que es mi apellido. Entonces ahí me pueden ubicar y yo tuiteo mucho sobre China, a veces un poco sobre Perú, pero de temas muy variados, ¿no? Entonces si les interesa China en general, ahí creo que nos podemos comunicar y seguir conversando un poco de política, sociedad, también. Ahora me agarró la moda por Mulan porque, bueno, ya tanta controversia, dije, no, ya, tengo que ver de qué se trata esto, ¿no? Pero sí, con gusto poder compartir eh, datos que pueda, pero de hecho, sí, el mundo del espectáculo chino es enorme, complejo, es a veces difícil de entender, pero ahí vamos, intento seguirlo. Sí, sí, y además que obviamente China se ha convertido ya en una potencia, hay que ver sus producciones, como digo, lamentablemente no llega tanto cine chino acá, series y todo, ya hablamos de producciones locales y bueno, sería interesante poder ir entendiéndola. Y sí, síganle en Twitter que habla de todo, igual en la descripción del video en YouTube, si estás en Spotify o en alguna otra plataforma, vete a YouTube o en nuestro blog va a estar el link del Twitter de María Fe y la van a poder encontrar más rápido. Muchísimas gracias, María Fe, y estamos en contacto. Un abrazo. Ok, un abrazo, chao.